Qué loco eso, ¿quién soy? Si uno es lo que hace o quién es. A lo que me dedico es al teatro, es de algún modo a contagiar teatro también. Me dedico también a acompañar cuerpos. Creo que porque tengo el privilegio de dedicarme a lo que amo hacer, siempre busqué como cuáles eran las trabas para lo creativo, para lo expresivo, para lo humano. Y como son muy similares las trabas que tenemos naturalmente por nuestra historia, porque somos sobrevivientes de nuestra historia, al cuerpo también lo veo como un desafío de pensar cuál es el potencial que está apagado, y con los grupos de personas que llegan a los talleres también, y conmigo en la escena también, y cuando estuvimos tantos años en la creación grupal también. Creo que es lo que soy, es una buscadora. Una buscadora, sí. No, porque por ahí está esta cosa de si los talleres que comparto son talleres de actuación. Yo creo que no. Creo que no, porque si bien se trabaja con técnicas, con elementos que hacen a lo que alguien actuante utiliza para su trabajo profesional, no es el foco la actuación. Yo creo que las personas que llegan, y siempre me he preocupado y ocupado en que así sea, es como amarles la expresión propia, lo que traen, y no meterles técnica para que eso mejore, sino para que estirar hilitos para que aparezca y esa persona pueda hacerse cargo de lo que tiene para decir, para mostrar, en el modo que sea. No digo que otras personas que enseñen actuación lo hagan de esa manera, pero a veces en todas mis búsquedas también, como en las formaciones que he hecho, que son muchas ya a esta altura, a veces siento que es que te quieren poner un molde, ¿no? Y no todos encajamos en ese molde. Entonces, para mí los espacios son de compartir muchos estímulos, muchos, como para que aparezca esto que está olvidado, que todos tenemos, porque es como el germen de lo creativo y de lo expresivo está en todo ser humano. Entonces creo que por ahí ha sido y es, sí, mi mirada. A esta altura me doy cuenta de las trabas. Es como, así se me aparecen claritas, es como, este cree que, esta persona piensa que, eso se me aparece. Y lo que siempre veo es como esa chispa que digo, wow, ¿hasta dónde podría llegar este ser si no estuviera bloqueado, trabado, cuestionado por sí mismo, y a veces también por la mirada de la afuera? Porque, qué sé yo, ahora, por ejemplo, en uno de los talleres que estamos, hay un pibe muy jovencito, y el otro día fue una celebración conjunta, que es la que más me gustan, porque por ahí alguien que coordina puede decir algo que ayuda a levantar la seguridad o las ganas, pero cuando el grupo lo dice, cuando hay esa como mirada de wow, qué bien estuviste, qué bien, no esperaba eso de vos, eso que está como ahí aletargado y que de pronto brilla en alguien que a lo mejor es más menos chispita, menos, no sé, viste que en los grupos sucede que por ahí las personas que vienen más tímidas o con más inseguridad, cuando logran abrir esa puerta y brillan, es como que brillan mucho más que quien ya traía esta cosa más canchera o más suelta, ¿no? Y yo creo que todas las personas necesitamos el aliento. Y crecemos en lo afectivo. Creo que cuando uno vincula afectivamente y la otra persona tiene confianza en vos genuinamente. O sea, no es que te diga, ¡ay, sos genial, qué maravilloso! Palabras que por ahí están gastadas ya,
sino que te dice bien. O sea, como hay algo es por ahí. Seguí con esto, búscalo. Es como que te llena el alma eso, cuando es mucho más que en los aciertos propios. Cuando ves en otra persona eso que se enciende, no sé, ¿viste? Es un poco misterioso también. Hay mucho de misterio. Y nosotros, o sea, nosotros fuimos nuestros propios maestros también, alumnos y maestros todo el tiempo. O, porque aprendimos juntos, o sea, fue como un montón de años donde de alguna manera todo lo que cada quien traía como bagaje personal y capacidades diferentes y complementarias de alguna forma, hicieron que fuéramos creando una manera que nunca fue igual en un proceso y otro, pero sí que encontrábamos algunas cosas como que nos iban dando un método que se daba por la química entre los que estábamos. O sea, no sé si ese método se puede llevar a otro lado. Tal vez algunos tópicos, algunas cosas, pero nosotros, por ejemplo, cuando teníamos ensayos acá, siempre fue, el que iba al baño venía con una idea genial, siempre. Era, pero como ley. Estábamos ahí en una discusión acalorada, qué sé yo, alguien decía, pará, voy al baño, y cuando venía de allá con una revelación. Pero después, bueno, viajábamos mucho, trabajábamos mucho también haciendo funciones en los trayectos. Se daba que cuando estábamos en proceso creativo, por ahí teníamos la combi esa destartalada en la que viajábamos y ni siquiera eran otros tiempos, no teníamos ni siquiera asientos. Entonces íbamos como en un gran fogón, sentados atrás en unos colchones tirados, y estaba abierta la parte de quienes manejaban e iban adelante, entonces podíamos conversar. Y muchas veces en esas charlas, con el humor sobre todo, con el humor, con las risas, con qué sé yo, aparecían ideas que se terminaban como de cerrar para lo que después iba a ser una escena o una solución o la mirada de un personaje o desde dónde íbamos a contar la historia. En el movimiento se nos daba muy bien esto de tener ideas. Y después el baño, era la técnica del baño. Sin duda, hay algo para mí que es esto de, ¿viste cuando haces ejercicio de sostener el impulso? Es como el grupo se quedaba, porque no podíamos seguir hablando a veces, aunque a veces lo transgredíamos también, ¿no? Seguíamos aunque el otro se había ido. Pero se quedaba con esa cosa acá que quedaba en todo el campo. Y la persona que se corría por ahí de eso que estaba pasando, es como que la veía, ¿no? Es esto, el correrse un poco y el cambiar viste que a veces estás con algo y le pegás cabeza contra la pared, y no. El otro día veía una cosa que decía, probablemente tu mejor idea es la que se te va a ocurrir esta noche. No la que ya tuviste, sino, bueno, qué sé yo, en qué momento. Viste que a veces te despertás mitad de noche, cuando estás en proceso, las cosas se ocurren en lugares inverosímiles. Porque, bueno, porque está todo enfocado a encontrar eso que te falta o que vos crees que le falta a ese proceso. Yo creo que es un enorme ejercicio de tolerancia con uno mismo y con el resto. A veces sale bien, a veces no. O sea, la creación colectiva incluye luchas sangrientas. Porque eso que estás diciendo vos, como yo creo, porque parece estúpido visto de afuera, pero cuando vos estás en esa contienda no es porque quiera ir por sobre tu idea, es porque creo que es uy, estoy golpeando, es la mejor idea. O sea, digo, hay un apasionamiento que ojalá suceda siempre, porque creo que, bueno, la creación es lo contrario de la apatía. Entonces, bueno, cuando vos estás en esa cosa vital de querer que algo, una escena o un texto, una obra se resuelva, es como, por ejemplo, nosotros teníamos la cuestión de los títulos. ¿Cómo llegabas al título? ¿No? Y hay algunos de nosotros que tenían como una capacidad máxima de condensar.
Entonces confiábamos en esas personas, porque esa persona tenía eso, ¿no? O a veces, qué sé yo, viene desde un elemento. ¿Por qué creo que tiene que ser verde? Ponele. Y a veces no lo podés explicar, pero es tanta la pasión y que la vehemencia que no es que se imponga por caprichosamente, se impone por pasión. Se gana en la cancha jugando. Y a veces cuando tenés que ir para atrás y tenés que ir para atrás. O sea, bueno, está bien. Si el grupo va, creo que lo colectivo, viste esta idea como de siempre el grupo es más sabio, el conjunto de personas es más sabio que uno solo. Hay una inteligencia grupal. Si confías en eso, vuelvo a decir, no sin luchas previas, ¿no? No es color de rosa que, bueno, yo considero que tu idea, no, está claro. Y luego se afloja y nunca las ideas, nosotros siempre decíamos esto, nunca llegan puras porque no es de alguien. Tal vez el impulso fue, el material, la palabra, lo que sea que haya dado pie a lo creativo, que viene de distintos lugares, pero termina siendo impregnada por la totalidad de quienes están ahí. Porque además después cuando está en la escena es con el público también, es con el calor o no, que si llueve o no llueve, lo que pasa, ¿no? Eso se completa ahí. Entonces nunca es la idea de alguien. Totalmente, ¿no? Es como ahí tenés que ceder el ego. Es como decir, sí, bueno, yo tenía una idea, pero esa me parece que cierra más. Diría Adriana decía siempre una idea rendidora, ¿no? Cuando nos aparecía una idea que como que nucleaba y de pronto, bueno, cerraba ahí y eso también nos daba la certeza cuando se cerraba y algo empezaba a disparar en todos los significados que veníamos trabajando, ¿no? Eso es, y es un momento de un placer enorme. Y ha sido muy distinto, porque por ahí nosotros cuando trabajábamos con Cirulaxia, en el origen, digamos, trabajábamos sobre textos clásicos. Entonces había alguien que decía, che, me parece que estaría bueno una relectura de esto, y a partir de ahí era una catarata. Nosotros decíamos que teníamos el método del embudo. Al principio entraba todo, películas, textos, qué sé yo, vestuario, objetos, todo entraba. Y no le decíamos que no, por más que la idea haya sido fantasiosa, digo, qué sé yo. Cuando hicimos nuestra primera obra, que era una versión del Quijote de la Mancha, nuestra idea era un libro gigantesco que se abriera y aparecieran los personajes. Era Hollywood. O sea, imagínate, terminamos haciendo todo con cartones reciclados que encontrábamos en la... y de lienzos de Carlos en ese momento pintaba casas. Entonces los lienzos que ponían para no ensuciar eso los desteñimos, hicimos el vestuario. Pero digo, no le decíamos que no porque de aquella idea grandiosa siempre iba quedando algún elemento que iba haciendo como la base. Y después capaz quedaba nada en el escenario, pero tenía todo eso que había sido trabajado, visto de una forma, visto de la otra, buscado la posibilidad, eso iba armando. Pero por ejemplo, cuando hicimos el CID, el otro día teníamos una charla con Víctor y le contaba que en ese tiempo estaba Adriana, Carlos, José Luis y yo. Y en el bar del Teatro San Martín, en la cantina, ellos caen emocionadísimos con hacer una versión de El Cid Campeador. Primero que yo la había visto en el secundario y me había parecido un plomazo, pero además no me conmovía en lo más mínimo la cuestión de las espadas, la guerra, pero era tanta la alegría que ellos tenían al transmitirme eso, que yo dije, bueno, vamos, o sea, vamos por acá, hay que seguir esto. Y de ahí yo después me fui enganchando con cosas más concretas, que era, por ejemplo, cómo iban a ser las pelucas, que eran de cáñamo y fue un delirio hacerlas. Cómo podíamos hacer para que se vea como cadenas las lóregas, pero que no era tela. O sea, me fui enganchando y terminé recontra apasionada, pero no fue un impulso de una obra que yo hubiera hecho. Lo patológico, por ejemplo, fue una obra que sí yo traje la idea. Porque una vez leí una cosa que hablaba entre el deseo
el deseo, la pulsión del deseo y lo concreto, y me parecía interesantísimo. Y yo caí con todo, y demoramos 8 años, porque tuve que convencerles a la mayoría de que estaba bueno hacer eso. O sea, me la hicieron difícil. Pero digo, bueno, era como eso, y a veces surgía una idea y que inmediatamente prendía y estábamos todos ahí poniendo. Desastre nace porque estábamos haciendo Puro Lope, que era una versión de Fuente Ovejuna y que era difícil de contar, y que estábamos en un momento en un ensayo y dijimos, che, la próxima obra hagamos algo que no tenga nada de nada. O sea, hagamos juego, nada. O sea, nada de tener que preguntarte por detrás. Así surge, o sea, como del impulso en el mismo hacer, ¿no? Como cuando no te detenés, creo que aparecen muchas más puntas creativas. Sin duda, se va encontrando. Sí, siempre nosotros le hemos dado mucha, creo que desde los primeros instantes de una nueva creación, el respeto y la mirada de qué va a recibir el público. O sea, no es que empezábamos y decíamos, bueno, después vamos viendo. No, era, bueno, pero esto, ¿por qué? Aquí nosotros hemos trabajado mucho con público adolescente y joven. Entonces la responsabilidad era mayor. No podíamos dejar como cosas, bueno, pero esto si no bueno, si no lo trabajamos, no, todo estaba muy trabajado. Si bien también la elección del grupo siempre fue, nunca hicimos obras para las escuelas. Nuestras obras se veían en los festivales, en público en general, y además teníamos un proyecto de acercar el teatro al público joven. O sea, nunca hicimos obras para venderla a las escuelas. Entonces eso también marca una diferencia grande. Pero, ¿qué iba a recibir qué creíamos o queríamos que el público... Siempre hemos trabajado a distintos niveles. O sea, hay un discurso que se contaba desde un lugar, que yo desde lo visual, hay otra cosa que cuenta lo que digo, otra cosa cuenta la energía del trabajo en la escena. Siempre pretendimos que hubieran canales diversos. Entonces, una persona que a lo mejor no conocía que hablaba el texto clásico sobre el que laburábamos, le llegaba una información general con otros signos, ¿no? Eso fue como muy trabajado, aunque después a lo mejor no se viera demasiado, era el caldo de cultivo. Por ejemplo, en Desastres nosotros pensábamos que era como esto de los sastres argentinos, entonces en un principio nos deliramos y llenamos este lugar de moldes gigantescos en celeste y blanco. Era muy elemental. Es más, empezamos a hacer vestuario. Hay una parte todavía que anda por ahí de vestuario que era todo azul, celeste y blanco. Después terminamos descartando esa idea, como descartábamos un montón en todas las obras, y pasamos a lo que quedó, que fue lo más simple a lo que llegamos después de laburarlo por muchos lugares. Pero ese laburo o sea, Lo hacíamos. Claro. No, es que las ideas hay que probarlas. Las ideas, en el teatro, si vos no la probás, es como, si vos no lo ves, qué sé yo, en el CID, por ejemplo, teníamos un sistema con una jeringa que no sabes lo que anduvimos, porque fue una investigación, unas jeringas de inseminación artificial que te habíamos puesto en los mangos de las espadas. Porque nosotros queríamos que en un momento saliera sangre, era siempre Hollywood y nunca llegábamos, pero bueno, saliera sangre, bueno, lo probamos, lo único que conseguimos fue manchar, porque además no encontrábamos qué tinta usar que se pudiera lavar. Bueno, eso lo probamos, manchamos la pantalla, que era carísima, que creo que conseguimos sacarle, pero quedó con unas manchitas toda la vida, porque no pudimos comprar otra, y la descartamos, por supuesto, era muy incómodo. Después teníamos una idea que era que volaran unos turbantes como de moros que iban cayendo, y lo probábamos, hicimos todas mitad de pelotas con la tela del turbante. Nosotros estábamos fascinados en el Centro Cultural San Vicente, esperando que sucediera esa magia del vuelo, y los hacían así,
¡pum! Era horrible. Así que fue reírnos mucho y patalear, pero fuera esa idea. Así todas miles, en todos los espectáculos. Probar, porque si no lo ves, ahora estamos trabajando con un germen nuevo, que estamos con Víctor, estamos con el Santi San Paulo también probando unas cosas, y yo soy una fanática del probar, o sea, a mí, yo me pongo en el plan acá y todo lo que veo, viste que se empiezan a aparecer cosas. No que sea yo, a todo el mundo le pasa, pero veo eso y ya, claro, entonces eso tendría que ser lo que va en el lugar que quiero mover y quiero poner, y ahora veo todo lo que quiero probar en el supermercado del chino o en la feria, qué sé yo. Hay que probarlo, hay que probarlo. Y ante ese fracaso de la idea, Bueno, ahí está el humor, que te salva. O sea, a veces te enojas, porque a veces llevó mucho trabajo para construir algo o para armar lo que sea y no. Y sabes que no. Ahí va la generosidad. Es como, aún hasta el último momento nosotros hemos descartado escenas escritas y ensayadas en obras el día antes del estreno. No, chicos, esto no va. Esto no va, no va, no cierra, no va. Y con todo el dolor, suerte, gracia y vamos a otra cosa. Porque no, porque el público no tiene que sufrir porque uno tuvo una idea que no funcionó. Digo, se supone que uno piensa que el público tenga un cierto disfrute. No es que siempre lo logras tampoco con las que decidís, pero es como, bueno, ¿para quién estoy haciendo esto? ¿Para mí por capricho o para compartir? O sea, por eso es pensar en el público. O sea, pensar de la manera que te salga, pero siempre esto va a ser compartido. No es un ataque mío de ego y bueno, mírame porque a mí se me ocurre. Tengo que invitarte, tengo que traerte para poder contarte algo, para poder compartirte algo. Pero es distinto a pensar qué va a decir el público, si al público le va a gustar o no. Eso, ahí tenés que tener la libertad de decir yo quiero, deseo, siento que necesito decirlo así, mostrarlo así. Si al público no le gusta, bueno, tendré que ver qué pasa con eso, qué me pasa con eso, pero siempre es pensando, no es me importa un cuerno lo que digan, yo te lo voy a mostrar así, o sos un idiota porque no me entendés. Y yo soy una superada que tengo todo claro, hice esto. Digo, si no, dedícate a hacer otra cosa, que hay otras cosas que son más individuales. El teatro es un acto colectivo. No hay teatro si no hay alguien que te está mirando. Y ese alguien se merece respeto. Respeto en el tiempo de preparación de algo, a lo que te invito a mostrar, tiempo de preparación en el caso que así sea, digo, recién hablábamos de los espectáculos que tienen que ver con la impronta de la... Pero yo hice un montón de tiempo de entrenamiento para llegar acá. Eso me parece a mí como un lugar de una ética, ¿no? El resto es, si hay condicionamiento, siempre hay condicionamiento, es mentira que no existe. El condicionamiento es de todo tipo, desde el tiempo que tenés para preparar algo, el grupo o el equipo con quienes trabajas, tu estado, disponibilidad o no, lo que está pasando afuera, porque, bueno, en este momento está el mundo en guerra, digo, ¿de qué hablamos? ¿De qué queremos hablar? ¿Para qué? ¿El arte para qué? Si uno no se pregunta el por qué, el previo a la creación, y estás condicionado por todo, por si tenés o no tenés recursos económicos, por el espacio en el que lo vas a hacer. O sea, las condiciones existen. Si pudiéramos decir, yo creo sin condiciones, no sé, la verdad que no sé si alguien puede hacerlo. Me parece que es más una aspiración que algo concreto. por ahí yo estaba la creencia de que el artista plástico, viste, como que... Sí, además crea hasta un punto, porque digo, según el material con el que eligió, no se puede ir del borde. Digo, sí se puede ir más allá, pero ya está tomando otra decisión que no deja de tener otro condicionamiento. ¿Dónde se va a ver esta obra? Digo, ¿qué se va a hacer? ¿Lo voy a poner en un museo? ¿Va a estar en una galería? ¿O no? ¿Va a quedar ahí que la vea
siempre hay un condicionamiento, siempre. ¿Mm? Y de los condicionamientos o de las como supuestas represiones que tenemos y que decimos no quiero, no quiero, no quiero, también nace lo más creativo. Porque es como le encuentro la vuelta a esto que se me está poniendo como algo no a favor, digamos. ¿No? ¿Cómo le encuentro ahí? Yo creo que el error y la falla es como la sal de la tierra. Es como, primero que nos hace humanos, completamente humanos. Así como las emociones. Digo, hay una emoción que esté bien o mal. Soy fallada para tal cosa. O sea, el error es como lo que... No sé, a mí me da la sensación que el error es el que marca la diferencia. Es lo que te hace genuino. Porque como el condicionamiento creo que es también una idea, un ideal. Es como que no haya errores. La función perfecta no existe. No existe. O sea, es cuanto más cosas sucedan, más vivo está y más humano es y más vínculo hace con quien está mirando. A nosotros nos pasó con Bochorno, que el otro día me encontré fuera en un taller de danza con una mujer que una de las funciones primeras le dio un síncope a una paciente. Sí, una paciente porque vino a la ambulancia después. A una espectadora le dio un síncope. O sea, ¡puf! Y desconectó y hubo que parar la función 10 minutos. Bancar lo que pasaba, que es que los que estaban con ella salieron, si hay un médico, va el médico, no viene, qué sé yo, la obra habla de enfermedades, es como, bueno, fue como un paso de bravura, y mucha gente me decía después, ¿y cómo hiciste para cortar y volver a empezar? Y le digo, bueno, por eso un actor, una actriz, alguien que está en escena, que no sepa cortar y volver a empezar, para eso entrenamos, digo, de la cantidad de cosas que suceden, que a veces vos venís súper inspirado en una escena y abre la puerta a alguien que venía a traer las empanadas que habías pedido, o el vecino, o el hijo de alguien que entró, digo, y se corta y vos tenés que hacer y volver, lo que vuelve ya viene cargadito de esa impotencia, y no es porque se la vas a poner directo a la escena, pero está más vivo. O sea, digo, eso es un error. Algo que no debió haber pasado. No era esperable. O cuando se te cae una luz, que era la que daba, vos decís, justo es la que me daba, para que se vea eso, y la luz hizo, ¡pum! Se apagó. ¿Cómo hace? Bueno, no sé. Capaz que aparece un claro oscuro que es más interesante. Digo, el error a veces viene a mostrarte algo que no lo verías si no hubiera pasado. Y básicamente, o sea, todos somos creo que esto es también bueno, medio de la mirada de lo clownesco, pero digo, todos somos una manga de pavotes que nos equivocamos todo el tiempo buscando por dónde sentirnos un poco más acompañados. Pero yo creo que el público disfruta no digo generar un error para que el público vea el error, pero cuando el error se ve, cuando se ve que eso sucedió, se genera la comunidad porque estamos todos en el mismo momento pasando por lo mismo. Entonces eso es maravilloso. ¿Cuándo termina ese proceso de creación? Para mí nunca, pero por eso soy una hincha pelota. O sea, no es algo que para los actores que trabajan conmigo sea cómodo, sin duda. Porque para mí jamás, o sea, para mí no termina. No termina porque siempre hay cosas que se rescatan de lo que sucede en esa escena, pero creo que hay algo, una vez vi una imagen o me apareció una imagen de qué es la dirección para mí. La dirección para mí tiene que ver con el acompañar que la llama esa como la de los Juegos Olímpicos no se apague, ¿no? Y no digo que los actores, en este caso, no la mantengan viva, todo lo contrario, pero sí en la repetición y en la
sí, como esto de se va haciendo cotidiano algo que no debería serlo, y el recordarnos que hay cosas que se tienen que mantener vivas, creo que es una de las tareas de la dirección, acompañar. Hay directores, directoras que me dicen, a mí lo que más me gusta de la dirección es que yo termino el día que se estrena y después, suerte es tarea de quienes están, de los actores, las actrices. Yo no tengo eso porque mi forma de dirigir también siempre fue ligada a lo que fue el grupo y entonces nuestros procesos eran como procesos donde estaba todo muy intrincado. No me puedo deshacer de un espectáculo y no quisiera, no me interesa esa manera de... Creo que el rol es cuidar, es acompañar, cachetear a veces, otras veces alentar un poco. O sea, la misma tarea que es contagiar teatro. Es encontrar en cada quien esto que sea fortalecer su posición expresiva. Porque también si no, en el escenario, y vos que has tenido experiencias también de tiempo, por personalidad, algunas personas empiezan a avanzar sobre el terreno de los demás. Y no es ni siquiera es que sea consciente, ni siquiera, a veces sí es grave, pero digo, cuando vos confías y decís, no, yo estoy en un equipo que estamos todos yendo para el mismo lado, hay algo que la escena, que el engolosinamiento con que el público te devuelve, te hace pasar y hay personalidades que se quedan un poco más y que si no hay alguien de afuera que les esté recordando, este es el momento de tal, este es el momento de tal, acá vamos todos juntos, se empasta mucho. No creo que, pero esa es mi mirada. Hay gente que trabaja de otra forma. Y a mí como actriz me es necesaria la devolución. No me gusta que me dejen sola. O sea, yo soy muy jodida dirigiendo porque me pasa algo que creo que por eso me he corrido un poco desde ese lugar, porque a mí me pasa que yo termino la función y tengo un Excel con todo lo que no estuvo bien. Lo que estuvo bien ya lo saben, si ya el público te lo tiró, si ya lo sentiste. Y por ahí no soy tan como alentada. ¡Ay, qué hermoso! Salió precioso. A mí se me hace una claridad y me dicen, bueno, pero guárdatela y la decís el próximo ensayo. Eso debe ser un bueno o una buena directora. Yo no puedo. Entonces, y entonces no está muy bueno. No está muy bueno. No te corras de ahí. Ah. Por favor. No, pero vos sabés que de verdad esto que estoy confesando creo que es una de las cosas que porque tal vez como actriz siento que no es el momento cuando uno está dado todo y estás medio frágil para que te tiren todo lo que está mal. Pero yo de verdad no lo puedo controlar, no he podido con eso. Con tantas otras cosas, pero con eso no puedo. Yo creo que ojalá sea IA, inteligencia afectiva. Creo que vamos a volver, no sé si yo lo voy a ver, creo que el teatro va a ser y es un refugio donde sin dudas la inteligencia artificial no hace falta. Si en algunas cuestiones te puede colaborar para agilizar cosas, no digo, no voy a condenar el uso de esto que yo no lo entiendo y no lo sé usar, pero digo que de alguna manera, por lo que cuentan, achica tiempos que antes eran eternos para hacer algo que a lo mejor te lo puede resolver. El tema es qué hacemos con ese tiempo que nos sobra. Eso es lo que a mí me da como una duda. Eso que nos sobra, ¿a dónde lo vamos a usar? Porque lo que nos hace humanos tiene que ver con lo emocional. Mientras haya un humano arriba de esto o abajo, donde sea que estemos, es como la emoción no se puede esquivar. Y el teatro es un reaseguro emocional. Y yo lo sigo viendo que por más que cambien algunas estéticas, algunas búsquedas, siempre lo que termina funcionando, por decir, o esto de la palabra éxito, si es que existe, o siendo, o resonando en el público, en las personas que comparten, es lo que te llega a otros lugares a donde la tecnología no llega.
Y que a veces, como esto del misterio, no le podés poner una palabra. No sé, no sé si te puedo decir, pero hay algo, como viste cuando tirás una piedrita al agua y hace ondas, que genera lo que nos hace humanos, que tiene que ver con eso. Entonces, yo creo que pueden cambiar. Yo ahora estoy como muy confundida en de qué hablar en estos tiempos. Eh, ¿qué necesita la comunidad de nosotros, los que ocupamos algunos roles creativos? ¿Qué se necesita? ¿Cuál es nuestra misión? ¿O qué sería lo mejor en lo que estuviéramos ocupados? Como la canción de Drexler, que me parece hermosa, esta nueva que dice, se preguntarán por qué cantamos cuando el mundo se va al carajo, porque hacemos nuestro trabajo. Creo que hay que seguir haciendo. Sí o sí hay que seguir haciendo, produciendo, alentando la producción, acompañando a la gente joven que está empezando, sosteniendo a la gente grande, no dejándola caer del sistema, no haciendo sentir que sos descartado. Creo que hay que darnos también afectivamente el lugar para que cada quien encuentre eso que tiene para aportar para un mundo diferente, porque este que estamos viviendo no está bueno. Pero el mundo diferente, como dice la Lucrecia Martel, también lo tenemos que pensar. Lo tenemos que empezar a crear ahora, en nuestras producciones, en nuestras clases, con los vecinos. O sea, tenemos que empezar a crear algo distinto a esto que se está viviendo, que está deshumanizado, que descarta, que nos divide, que nos hace que no tengamos plata para consumir lo que yo creo que es esencial. O sea, porque no es solo la comida y el techo, que sin duda si no te morís. Pero ¿qué hacemos si no podemos escuchar música nueva? Si no podemos juntarnos a comer con los amigos, si nos vamos quedando porque realmente no te alcanza. Y porque de afuera además se están ocupando de destruir todo lo que nosotros creemos que es importante, parece que no tuviera valor. Pero tampoco creo que la cosa pase por hablar en contra de lo que estamos viviendo y nos está oprimiendo todo el tiempo. Pero de verdad no sé todavía por dónde va. Que mande el cuerpo. Que mande el cuerpo. Creo que también esto, ¿no? De estar muy atentos a lo que sentimos. Sentir lo que sentimos. No lo que pensamos, sino lo que sentimos. Y ahí está el cuerpo. ¿No? Ahí está. Por eso creo en las prácticas corporales apasionadamente como creo en el teatro, porque pienso que cuando uno se da un pequeño espacio y un tiempo para ver dónde estoy, qué siento, cómo me siento de disponible. Yo hago un juego siempre, bueno, de 1 a 10, ponerle qué disponible estás para moverte o para escuchar o para lo que sea. Digo, no sé si uno le puede poner una numeración, pero sí sentir, porque nadie de afuera va a venir a ponerte disponible, te tenés que poner vos. Entonces, ¿qué encontrás? ¿Qué pequeñas recetitas para vos? ¿Qué podemos compartirnos? Mirá, a mí me pasa esto y hago esto. Cuando me pasa esto otro, mirá, alguien me dijo que podés hacer esto. Digo, volver a confiar, a encontrarnos, confiar, movernos, hacer. Eso. Y los viejos amores, digo, digo, por ahí cuando vienen gente que ha estado en los talleres nuestros de hace 30 años, digo, ¿qué están buscando? Pues yo siempre digo, chicos, yo lo que tengo para compartir ya está. Vayan, miren, Córdoba tiene 1000 lugares a donde hacer cosas bonitas y donde seguir descubriéndote. Pero digo, cuando vuelven, ¿qué hay de eso? Hay una añoranza. Me halaga sentir que fue un lugar a donde quedó algo como huella, pero también es esto, ¿no? Creo que es por necesidad de volver a mirarnos a los ojos y decir, ay, che, yo te conozco, te reconozco. O sea, sé por dónde vas, quién sos, qué podemos hacer ahora con estos nuevos cuerpos, con los años atravesados. Me hace Mm,
Y que a mí tenerlos al frente también me hace emocionar, porque como no puedo dejar de recordar el día que entraste. Me acuerdo patente, pero patente. O sea, que entraste y la carita y tu andar. Y digo, es hermoso. El pingüino empetrolado era el tuyo, no me voy a olvidar jamás. ¿Ves? Digo, tengo huellas en el corazón de todas las personas con las que he compartido tantísimas cosas y que de verdad es como, esto tiene que tener un sentido. No puede ser que porque de afuera digan que lo que nosotros hacemos no tiene valor y es una mierda, creamos eso. O sea, Es que lo retiene. claro que sí. O sea, es así, eh, porque además creo en el compromiso de las personas. Es como esto, es como, bueno, yo sé que cuento con un montón de personas que si le digo, che, necesito, no sé, un día puede ser una cosa y otro día otra, van a estar. Como si alguien necesita algo mío, de alguna forma voy a estar. Y eso es inmenso. Y eso hace el arte también. Crea redes, crea cosas que no se rompen. Y por eso le tienen tanto miedo. Es así, es como, somos fuertes. Si lo recordamos, si nos recordamos todo lo que somos capaces de crear juntando basura o juntándote en el living, como ustedes empezaron, en el living de tu casa, vamos a hacer una productora. Eso que era un delirio en ese momento. Y sostenerlo, ¿no? Porque por ahí empezar algo puede llegar a ser más simple que después, en el tiempo, darle ese sostén para decir, bueno, no, pará, tenemos ganas de tirar toda la mierda, esto no va, no funciona, pero bueno, sigamos con un poquito de fe, dale por ahí, seguir. Es mucho, es mucho.